Sean bienvenidos, hermanos, a este video aquí en su canal Reuniones Teocráticas. En este video estaremos haciendo la consideración semanal para el estudio bíblico de la congregación. Para esta semana iniciamos un nuevo capítulo de este libro, Testimonio completo del Reino de Dios. El tema de este capítulo 5 dice: tenemos que obedecer a Dios como gobernante. Con su firme postura, los apóstoles dejan un ejemplo para todos los cristianos. Este capítulo está basado en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 12, 6 y el capítulo 6 y el versículo 7. Así que vamos a iniciar con las preguntas para el párrafo 1 al 3, que dice: la parte A. Dice: ¿de qué acusaba el Sanedrín a los apóstoles y a qué cuestión se enfrentaron ellos? La respuesta es que el Sanedrín acusaba a los apóstoles de desobedecer sus órdenes, de no enseñar en nombre de Jesús. El sumo sacerdote José Caifás expresó su enojo diciendo que les habían dado órdenes estrictas de que no siguieran enseñando en el nombre de Jesús. Pero los apóstoles habían llenado Jerusalén con su enseñanza y estaban decididos a hacerlos culpables de la muerte de Jesús. La parte B. ¿Por qué debe interesarnos lo que le pasó a los apóstoles? Respuesta: debería interesarnos lo que le pasó a los apóstoles porque enfrentaron una prueba crucial de lealtad a Jehová frente a las amenazas y prohibiciones de las autoridades. La cuestión fundamental era si obedecerían a Él o a los hombres. La historia de los apóstoles nos sirve como un recordatorio de la importancia de la valentía y la fidelidad en tiempos de oposición, y nos inspira a permanecer firmes en nuestras convicciones. Pasemos ahora al siguiente párrafo, 4 y 5. El subtema de este párrafo es: el ángel de Jehová abrió las puertas, según Hechos 5, 12 al 21. La pregunta para estos párrafos dice: ¿por qué estaban llenos de celo Caifás y los demás saduceos? Respuesta: ellos estaban indignados principalmente porque los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado, algo que los saduceos no creían. Además, al proclamar que solo aquellos que pusieran su fe en Jesús se salvarían. Los apóstoles representaban una amenaza para la autoridad y posición de los saduceos. Así que los celos surgieron por la popularidad de los apóstoles y el mensaje que compartían, que cuestionaba sus creencias, la creencia de los saduceos. Hacemos ahora al párrafo número 6. ¿Quiénes están detrás de la persecución contra los siervos de Jehová y por qué no debería extrañarnos esto? Respuesta: no debería sorprendernos que el odio y la envidia hacia los siervos de Jehová, ya que su mensaje de verdad libera a la persona sincera de creencias y costumbres antibíblicas que sus líderes enseñan, tal como se expresa en Juan 8:32. Y detrás de esto de seguro están algunos líderes religiosos y líderes políticos. La siguiente pregunta, párrafo 7 y 8. ¿Qué efecto tuvieron en los apóstoles las órdenes del ángel y qué pregunta conviene que nos hagamos? Respuesta: las órdenes del ángel tuvieron el efecto de reforzar la convicción de los apóstoles.
confirmándoles que estaban en el camino correcto. Les infundió nueva esperanza, permitiéndoles enfrentar las dificultades con fe y valentía, como se evidenció cuando entraron en el templo y continuaron enseñando. Una pregunta relevante para nosotros es: ¿contaríamos con la fe y el valor necesario para seguir predicando en situaciones similares? Reflexionar sobre el apoyo de los ángeles en la tarea de dar testimonio del reino de Dios puede fortalecer nuestra determinación y confianza en momentos desafiantes. Para esta semana también debemos analizar un recuadro. El recuadro para esta semana tiene que ver con el Sanedrín, Tribunal Supremo de los Judíos. Vamos a analizarlo en base a alguna pregunta que pueden surgir de este recuadro. La primera pregunta que podría surgir es: ¿cuál era la función principal del Sanedrín en la sociedad judía bajo el dominio romano? Vemos que el Sanedrín desempeñaba un papel fundamental como tribunal supremo y consejo administrativo en la sociedad judía bajo el dominio romano. Además de juzgar asuntos legales, también tenía la responsabilidad de interpretar las leyes judías. Era la máxima autoridad a la que se recurría en caso de que los tribunales locales no pudieran llegar a una decisión o necesitaran orientación en cuestiones legales más complejas. Otra pregunta que puede surgir es: ¿quiénes integraban el Sanedrín y cuál era su estructura? El Sanedrín estaba compuesto por 71 hombres, con el sumo sacerdote como presidente. Además del sumo sacerdote, incluía a otros nobles de las familias sacerdotales, como los saduceos, nobles que no eran sacerdotes y escribas eruditos. La diversidad de miembros sugiere una representación de diferentes sectores de la sociedad judía y la combinación de conocimiento legal y liderazgo religioso. Otra pregunta que puede surgir es: ¿cuál era la ubicación del Sanedrín y por qué era relevante su conexión en el templo? El Sanedrín se reunía aparentemente en una sala dentro o cerca del recinto del templo. En Jerusalén, la conexión con el templo destacaba la importancia religiosa y espiritual de sus decisiones. Esta ubicación estratégica también podría simbolizar la relación entre la autoridad religiosa y la administrativa en la vida cotidiana de los judíos. Siguiente pregunta que podría surgir: ¿cómo afectaba la autoridad de Sanedrín a los judíos en todo el mundo? La autoridad de Sanedrín no se limitaba a Judea, ya que los judíos de todo el mundo respetaban sus decisiones. Esto sugiere que su pronunciamiento tenía un alcance global y que su influencia se extendía más allá de las fronteras geográficas de Judea. La autoridad del Sanedrín unificaba a la diáspora judía bajo un sistema legal y ético común. Otra pregunta que podría surgir es: ¿cómo se diferenciaba el Sanedrín de otros tribunales locales en Judea? Aunque había tribunales locales en Judea que manejaban casos menores y civiles, el Sanedrín se destacaba como el Tribunal Supremo y Consejo Administrativo. Su papel no solo abarcaba la resolución de casos legales,
sino también la interpretación de las leyes judías. Las decisiones del Sanedrín eran definitivas y no podrían cambiarse ni anularse, marcando así una clara distinción de otros tribunales locales. Siguiente pregunta que puede surgir: ¿cómo se relacionaba el Sanedrín con el Imperio Romano? Aunque Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano, el Sanedrín permitía a los judíos seguir sus tradiciones y autogobernarse en gran medida. La existencia del Sanedrín puede interpretarse como una concesión de autonomía por parte de los romanos a la comunidad judía, siempre y cuando no se interfiriera significativamente con el control romano en la región. Así que, hermanos, en resumen, el Sanedrín desempeñaba un papel crucial en la estructura legal y administrativa de la sociedad judía bajo el dominio romano, representando una combinación única de autoridad religiosa y administrativa con un alcance global.